Los polígonos industriales aragoneses están en crisis, con un 43% de sus espacios vacíos y con una circulación de 40.000 personas cada día. Estas áreas se enfrentan a una nueva revolución industrial con la necesidad de una modernización física y un lavado de cara que también mejore su conectividad y su atracción de cara a conseguir que se instalen nuevas empresas en Aragón. Las trabas legales son otros de sus inconvenientes. En cuanto a nivel de impuestos, impuesto de transmisiones, impuesto de sucesiones, impuesto de donaciones, céntimo sanitario del gasoil, el IBI muy fuerte, entonces no es atractivo legalmente de implantarse aquí. Y el marco físico pues tampoco es el más adecuado, ¿no? Cuando estamos hablando de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, pues hombre, para eso hace falta comunicación y lamentablemente el 76% de los polígonos de Aragón están conectados con ADSL y no con fibra. Estas han sido algunas de las conclusiones del Congreso de Áreas y Polígonos Industriales de la Fundación FEPEA, en el que se ha instado, además, en la necesidad de una colaboración público-privada que incentive una nueva legislación que regule estos espacios y que ya está dando buenas expectativas en la Comunidad Valenciana. Esta ley lo que viene es a poner unas normas para la gestión de calidad de las áreas industriales de la Comunidad Valenciana y pensamos que esto se extrapola a la totalidad de las comunidades autónomas en España. Entonces lo que se trata es que haya una colaboración público-privada entre las empresas y las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, para una gestión adecuada de las áreas industriales. Este foro, que ha celebrado en Zaragoza su primera edición, pretende moverse cada año alrededor de la geografía de la comunidad para seguir poniendo los cimientos de los futuros polígonos aragoneses.